No se vale que una mujer muera, que la dejen morir en la camilla. No se vale. No está bien. Estamos en pleno siglo XXI. Porque se ha muerto Ningún doctor le va a dejar un bebé muerto dentro del útero. Busca las historias. Si tú quieres decirle, pero perdón, mi amor, déjame terminar. Natalia, salvar una vida y acabar intencionalmente con una vida son cosas diferentes. Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán con este otro debate. Empezamos con Santiago Matías contra Capricornio, luego hicimos el gay contra el cristiano. Hoy el tema de debate más caliente, ustedes están de acuerdo con eso, es el más caliente y ahora que se está debatiendo en el Congreso ni se diga. Estamos todo el tiempo escuchando sobre las tres causales, si debería de despenalizarse o no. Para el que no entienda lo que son las tres causales, es básicamente tres excepciones que si una madre opta por abortar, no es que la van a obligar, es que si ella opta por abortar con esas tres excepciones, sería legal, no tendría pena, ¿entiendes? Como es hoy en día, es totalmente penalizado. Entonces, las tres causales son las siguientes, o las excepciones, como usted le quiera llamar. Si la vida, y si estoy en algo incorrecto, yo no soy experto en el tema, ustedes son las expertas y la voy a presentar ahora. Bueno, si la vida de la madre está en riesgo alguno y se comprueba, un médico lo debe comprobar. Si la vida, si el feto en sí tiene una malformación, y esto se puede comprobar también por un médico, o si es producto ese feto de una violación o un incesto, ¿verdad? Vamos a hablar de esas tres causales. Aquí tenemos a Natalia Mármol, tú estás a favor de las tres causales, ¿verdad? Y en tu caso, Loren, tú estás en contra de ellas. En contra de las tres causales. Ok, ¿quién quiere hablar primero defendiendo su postura? ¿Puede? Dale. No, dale. ¿Quieren un piedra, papel o tijera? Ok. Bueno, Loren, dale. ¿Por qué no estás a favor de despenalizar el aborto en sus tres causales? Bueno, nosotros partimos de una premisa. Y es que siempre está mal acabar con la vida de un ser humano inocente de manera intencional. Okay. Ahí siempre está mal acabar con la vida de un ser humano inocente de manera intencional. Por lo general ahí todo el mundo está de acuerdo. Pero cuando uno llega al punto de el aborto es matar intencionalmente a un ser humano inocente, comienza el debate. Okay. Por lo tanto, si matar a un ser humano inocente de manera intencional está mal, el aborto intencional, el aborto provocado, está mal. Okay. Por eso entonces, cuando uno habla de las tres causales, estas tres excepciones, en la primera, para salvar la vida de la madre, no es necesaria una causal, porque eso es algo que se hace de manera regular con protocolos médicos cuando se necesita. Ningún doctor es penalizado por en una clínica legal todo. En una clínica legal con amigos cercanos, familiares míos, personas que te puedo decir de manera puntual que han tenido que terminar un embarazo por una razón médica. Eso es así, Natalia. Yo prefiero que ella termine de Ok, perfecto. Y después, si tú quieres, yo comento. Chévere, vamos arriba, me gusta así. Ok, entonces hay casos en los que los protocolos médicos como consecuencia indeseada, no deseada del trato de la madre, muere el hijo. Eso no es un aborto, eso es una consecuencia no deseada del trato de la madre. Y eso no está penalizado. No hay ningún doctor preso, no hay ninguna madre presa por haber salvado su vida. La segunda causal es la causal de la malformación. Y eso depende de cómo se articule, porque por una malformación no merece la muerte una persona. Todo ser humano tiene derecho a la vida, tenga malformaciones o no la tenga. Cuando uno entra por el lado de la malformación, se convierte en un aborto eugenésico. Pero si le ponen el apellido de inviable fuera del útero, toda persona, todo hijo en gestación menor de 20 semanas es inviable fuera del útero. Okay. Así que a este punto, cualquier embarazo es inviable fuera del útero dentro de las primeras 20 semanas de gestación. Hay otros dos peligros con esto, y uno es que hay diagnósticos equivocados. O sea, puede haber un diagnóstico en el que un bebé
pueda parecer que tiene una condición médica que luego al nacer no la tenga. ¿Eso pasa? Eso pasa. Recientemente, la semana pasada, hablaba con una ginecóloga que tenía un embarazo y por todo el trayecto del embarazo tenía 6 condiciones médicas muy complicadas. Cuando nació, el bebé solo tenía una. Y esa una era muy tratable. Lo otro es que incluso la malformación sea seguro, aunque en medicina nunca hay un 100% de seguridad, seguro que este bebé va a poder vivir solamente horas, días, semanas. La vida es sagrada. El ser humano tiene derecho a la vida sin importar el tiempo que dure esa vida. Si no, entonces, parte de la premisa de que te podemos matar porque te vas a morir. Y es una premisa totalmente peligrosa. Y la tercera causal es una situación totalmente triste. Yo he visto lamentablemente casos así y, o sea, tengo estas víctimas muy cerca de mi corazón porque o sea, es una situación en la que nadie quiere estar, nadie quiere ver, nadie quiere tener a nadie cerca de esto. Pero en el momento de una violación hay 2 víctimas. Está la víctima de la madre y está la víctima del hijo. En la República Dominicana no hay pena de muerte ni siquiera para el delincuente más delincuente. Y el hijo en gestación, que no tuvo nada que ver con este crimen, sí se le aplica la pena de muerte, sí se le está sugiriendo aplicar la pena de muerte por un crimen que no cometió. Y uno no puede pagar con su vida por el crimen de otra persona. Entonces, en resumen, por eso me opongo a las 3 causales del aborto. Bien, Natalia. Bueno, primero agradecerte, Carlos, de verdad por generar este espacio. Creo que es un tema importantísimo ahora mismo para toda la sociedad dominicana y me parece súper chévere que más y creo que para el mundo entero también. Para el mundo entero, pero particularmente en nuestro país que esté en debate ahora mismo en el Congreso Nacional, y me encanta que la sociedad se involucre en los debates legislativos, porque al final esas son las leyes que terminan condicionando nuestro día a día, o sea, afectándonos en nuestro día a día y generando mayor bienestar para la sociedad o mayor sufrimiento para la sociedad. Entonces me parece interesantísimo que tú abras este espacio y muchísimas gracias, Loren, por compartir tu postura y la respeto totalmente, pero quiero partir por decir que ahora mismo nuestro reclamo es a nuestros tomadores de decisiones. No es a quienes tienen una postura contraria, no es a quienes a partir de un precepto religioso, ideológico, no comparten este reclamo social que se está haciendo. Nuestro debate es por quienes nosotras y nosotros votamos en las elecciones para que nos representaran en el Congreso Nacional, para que nos representaran en el Poder Ejecutivo y, sobre todo, para que legislaran o crearan políticas públicas para proteger derechos. Para avanzar como sociedad. Entonces, volviendo al tema del Código Penal, ¿qué es el Código Penal? Porque estos debates no se están teniendo, por eso me parece interesantísimo que ahora hablemos de esto. El Código Penal es la ley que define lo que es un delito o no, cuál es el castigo a ese delito y cuáles son las excepciones a ese castigo. Como tú muy bien lo explicaste al inicio en tu introducción, las 3 causales serían 3 excepciones al castigo por la penalización de la interrupción del embarazo. En este caso, hay penas establecidas de hasta 20 años de cárcel para los médicos y las médicas. Hay que decir que esto a cualquiera le frena en una situación de peligro porque son 20 años de cárcel, no cualquiera quiere enfrentar ese riesgo. Y pasamos entonces a cada una de estas causales. En primer lugar, cuando corre peligro la vida de la niña o la mujer. Yo quiero decir que en esa causal estamos de acuerdo, Loren, porque tú estás diciendo que hay protocolos que ya establecen regulaciones para tratar esos casos. Entonces, esos protocolos, la verdad es que no existen. Yo he preguntado a personas que trabajan en el Ministerio de Salud, he preguntado a ginecólogas, he preguntado a médicos, y esos protocolos no existen. Si tú conoces alguno, te agradecería que lo trajeras aquí a colación, que lo mencionaras. Que los médicos, perdón, a ver si te entendí. Lo que tú dices es que los doctores no tienen protocolos de cómo proceder en situaciones específicas. No, que no hay protocolos que establezcan que en una situación de riesgo de la vida de la madre pueden interrumpir el embarazo. Claro que sí, y entonces el embarazo ectópico.
el embarazo ectópico es una excepción, pero el embarazo ectópico tampoco hay. ¿Cuál protocolo dice ahora mismo? Tú puedes como médico interrumpir el embarazo para salvar la vida de la madre. Los protocolos médicos no son locales, no son de cada doctor, sino que son protocolos internacionales y que los doctores de manera internacional se rigen por los mismos protocolos. Ok, nosotros estamos suscritos a varios tratados internacionales y el país, el Estado Dominicano, tiene, a través de esos compromisos que asume de manera internacional, esos tratados tienen rango constitucional, de acuerdo a nuestra Constitución, pertenecen al bloque constitucional. Y eso lo que hace es enviar al Estado orientaciones para establecer políticas públicas y legislaciones que estén en el marco de esos acuerdos. Exacto. Ahora mismo aquí no hay protocolos establecidos. A partir de eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Según los acuerdos internacionales firmados por el Estado Dominicano, República Dominicana, deberían haber protocolos y deberían haber legislaciones que protejan la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y las niñas en estos casos de riesgo, pero no los hay lamentablemente. Pero es que sí y el los primero, hay. Perdón, Lauren, que yo te dejé que tú expusieras tu postura primero y después, si tú quieres, entramos en el diálogo. Entonces, eso es lo primero, no hay protocolos a nivel nacional y como tú bien dices, deberían haberlos porque hay acuerdos internacionales que así lo ordenan, que tienen rango constitucional. Me gusta que por lo menos en la primera causal están de acuerdo, simplemente si hay protocolos o no, pero están de acuerdo que se debe preservar la vida de la madre. Claro, okay. es así. Se debe Seguimos preservar la vida de la niña. Y se preserva. No se preserva. Debe preservar la vida de la niña o de la mujer en caso de riesgo por un embarazo que la pone en peligro. Eso es lo primero. Y establecer, señores, esto no es un juego. Esto no es un juego. Estamos perdiendo vidas. Hay niñas y hay mujeres que se están muriendo. La mortalidad materna en República Dominicana aumentó un 20% el año pasado. En enero de este año incrementó un 41% con respecto a enero del año pasado. Si esta tendencia sigue... Ya son estadísticas oficiales de la Dirección de oficiales, Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Si esta tendencia sigue, vamos a terminar en índices catastróficos este año. República Dominicana es el tercer país con mayor índice de mortalidad materna en la región. Y esto no es casual, esto pasa por falta de políticas públicas y de legislaciones que protejan la salud de las mujeres. Esto no pasa porque sí. Todo es consecuencia de una causa y la causa es la ausencia de políticas públicas, la ausencia de legislaciones. Entonces, si vamos a establecer primero protocolos que, como tú bien dices, protejan la vida de la mujer en estos casos de riesgo, primero debe existir esa excepción a la penalización, porque como decíamos al inicio, donde se establece lo que es un delito y cuáles son las excepciones al castigo de ese delito es en el Código Penal. Mientras esa excepción no esté explícita en ese código, no se pueden establecer esos protocolos de atención. Eso es lo primero, causal riesgo de la vida de la madre. Con respecto a incompatibilidad, me parece muy cruel que digas que porque puede haber excepciones en algún momento en el que no se sepa que sí va a ser o no, hay que exponer a una mujer a la tortura de llevar 9 meses un embarazo y a dar a luz a un natimuerto que se sabe que no va a tener vida. Eso es un trato cruel y esa decisión debería ser de la persona afectada, no debería ser de nadie más. Eso vulnera la dignidad de esa persona. Cuando el médico dice, a través de una sonografía y de los estudios del lugar, viene anencefálico, no se le desarrolló el cráneo, no se le desarrolló cerebro, no se le desarrollaron los pulmones, no se le desarrollaron los riñones. Estas son situaciones que pasan. Aproximadamente, perdón que te interrumpa, porque me interesaría que... No tengo el dato del porcentaje. No, aproximadamente como las cuantas semanas del feto ya se puede decir... Eso varía según el tipo de condición que esté presentando. Okay. Eso puede ser en distintas etapas de gestación. Okay. Pero eso debe ser decisión de la persona afectada. Nosotros no lo podemos decidir por ella. Ustedes no lo pueden decidir por mí si yo me veo en esa situación. Y luego la tercera causal está vinculada a un embarazo resultado de violación o incesto. En ese tipo de embarazos, lo primero que debemos saber, porque se manipula muchísimo la información, es que eso se regula. No es en cualquier momento que puede pasar. En la mayoría de los países donde existe esta causal hay una regulación de un plazo de 12 semanas de embarazo para poder tomar esa decisión. Okay. Es hasta las 12 semanas. ¿Y qué pasa con esta causal? No puede haber una ley que vulnere derechos fundamentales de las personas. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental según nuestra Constitución y es además un pilar, un sostén
base de los demás artículos de nuestra Constitución, según lo dice la propia Constitución. Entonces, es un derecho que se debe preservar bajo cualquier precepto. Si una niña es violada por su padre, o sea, vimos que hubieron más de 200 casos de incestos reportados el año pasado. Reportados, porque sabemos que la mayoría de estos casos, lamentablemente, no llegan al Ministerio Público, quedan ocultos en el hogar. Y cuando una situación trágica, dramática de este tipo pasa en una familia con recursos de clase media, de clase alta, ellas y ellos tienen la posibilidad de elegir. Ellos saben qué pueden hacer o qué no pueden hacer porque tienen los recursos para hacerlo. En una familia pobre de escasos recursos, por lo regular, no tienen decisión. En República Dominicana ahora mismo somos el primer, no el segundo, no el tercero, somos el primer país con mayor índice de embarazo infantil y adolescente del continente. De toda América. De toda América. Y eso es inhumano, eso es inaceptable. Por eso yo digo que esto no es un juego, aquí estamos hablando de vida, señores. Una niña de 12 años, de 10 años, de 9 años, que ha sido embarazada por su papá, por su tío, por su hermano, no es verdad que va a tener las mismas oportunidades de desarrollo de cualquier otra si sobrevive a ese embarazo. Eso en el caso de su cuerpo no está preparado. En el caso de un incesto, en el caso de una situación cualquiera. Antes de venir para acá vi el caso de una niña en México que estaba jugando en la calle, en un momento determinado fue raptada, la violaron y bueno, en ese caso ella apareció muerta. Pero si a una niña la viola un ratero, un delincuente, debe ser la decisión de esa familia y de su personal médico si continúa o no con el resultado de ese crimen que se cometió contra el cuerpo de esa niña. No puede elegirlo otra persona. Si eso me pasa a mí, señores, otra persona no puede elegir por mí. Yo soy la que debo saber si tomar esa decisión o no tomar esa decisión. Evidentemente con los protocolos establecidos, a partir de que se incluyan esas 3 causales. Después, cuando se incluyan las causales, eso debe ser conocido por el Ministerio de Salud, o sea, se ordena a que se establezcan las regulaciones necesarias para hacer eso efectivo. Yo aprovecho para decir también que la única vez que se ha aprobado aquí el Código Penal, o sea, tenemos un Código Penal de 1884, hay una necesidad, es cierto, que una urgencia de aprobar ese Código Penal. Es una urgencia. La única vez que se ha aprobado el Código Penal fue en el 2014, cuando se incluyeron las 3 causales. Duró un año aprobado con las 3 causales aquí en este país, de 2014 a 2015. No pasó nada. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en este país? ¿Qué de lo que quizás algunos argumentan que podría pasar si se incluyen las 3 causales? Durante ese año, aquí no se vio nada de eso. ¿Y bajó la mortalidad materna en ese tiempo? No es tiempo suficiente para establecer una disminución de la mortalidad materna, pero realmente no tengo ese dato. Yo sí lo tengo. Entonces, eso es lo que sucede. Pero porque a mí me hace no es mucho tiempo ruido. suficiente para estimarlo igual. O sea, Sí. no es tiempo. Tú sabes que una política pública necesita de varios años para mostrar resultados. Pero de cualquier manera, quiero volver y quiero terminar. Estas son las 3 causales, señora. Esto no tiene que ver con un debate filosófico, esto no tiene que ver con un debate ideológico, esto tiene que ver con garantía de derechos. Nuestra Constitución dice que nosotros somos un Estado social, democrático y de derecho. Eso significa que se debe legislar y se deben elaborar políticas públicas para garantizar eso que ordena nuestra Constitución. Ahora mismo tenemos un Código Penal que nos obliga a morir, que nos obliga a vulnerar nuestra salud frente a esas situaciones de riesgo. Y somos uno de los poquísimos países, de los 5 países en el mundo completo, que todavía tienen esta situación. Estamos aquí en la región acompañados de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Me falta, República Dominicana son el 4. Porque Haití, yo tenía entendido que Haití estaba en esta lista de países, pero hasta Haití tiene causales. Entonces, solamente somos 4. Y esos 3 países que nos acompañan son 3 países con los menores índices de desarrollo de la región. Son 3 países con una tradición sistemática de vulneración de derechos humanos. Son 3 países con extrema pobreza. Son 3 países que están
obstaculizados en su desarrollo desde hace muchísimos años. Y esto no es casual. Entonces, no es el espejo en el que nos merecemos ver, no es la lista en la que República Dominicana merece estar, y no va a haber otro momento. Por alguna razón hay consenso. Las encuestas muestran que hay mayoría de apoyo a que se incluyan las 3 causales. Los partidos mayoritarios han dicho públicamente, han declarado públicamente estar de acuerdo con las 3 causales. El PRM, el PLD. Luego, Alianza País, el Frente Amplio, Alianza por la Democracia, todos están de acuerdo con las 3 causales. El mismo presidente Luis Abinader ha dicho estar de acuerdo con las 3 causales. El expresidente Danilo Medina observó el Código Penal porque no incluyó las 3 causales. Entonces hay un consenso en la sociedad porque se sabe de qué es que estamos hablando. Se sabe que no incluirlas es desprotección de derechos. Se sabe que no debería ser legal, que es anticonstitucional y que este es el momento de dar ese paso. Entonces yo hago una invitación a que se deje de desinformar, porque cuando desinformamos estamos poniendo vidas en riesgo. Yo llamo a que todas las personas que estén de acuerdo con esta causa y que se sientan identificados lo expresen en este momento, porque puede ser un tema polémico, pero esta es la hora de conversarlo. Claro. No va a haber otro momento. Y les llamo a que utilicen el hashtag #LasCausalesVan, que es a través del cual estamos canalizando todos nuestros mensajes de apoyo a esta causa. Pero disculpa, para que no se haga tan largo, porque ya se ha vuelto un monólogo, no un debate. Me llama muchísimo la atención que tú dices los derechos, porque el primer derecho es el derecho a la vida. Sin derecho a la vida no hay ningún otro derecho. Luchamos, el derecho a la vida de las niñas y las mujeres. Eso es lo que estamos diciendo, que se están perdiendo. Estamos matando a las niñas y a las mujeres. Te escuché. Entonces es la protección de ese derecho. Pero Natalia, te escuché, escúchame a mí. El primer derecho es el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida no hay ningún otro derecho para defender. Pero sí estamos de acuerdo. Y no es cierto que los doctores dejan morir a sus pacientes porque estén embarazadas. Tengo una lista larga de doctores que me aseguran que esto son mentiras. Una lista larga de mujeres que han muerto por esta penalización. Entonces, Carmen, en Natalia, Puerto Plata, déjame es falsémica, terminar. la remitieron a 3 hospitales. Te voy a hablar del tema de Esperancita. No se vale que una mujer muera, que la dejen morir en la camilla. No se vale. No está bien, estamos en pleno siglo XXI. Nuestras vidas sí tienen valor. En otro momento, quizás no teníamos el poder para poder expresarnos porque nos censuraban, porque nos reprimían, porque nos ocultaban. Pero ahora mismo, nuestras vidas sí tienen valor, mana. Y no podemos, de verdad, mana, porque tú eres mujer y tú también te ves afectada por esto. El Estado estaría ratificando que nuestros derechos no importan. El Estado estaría ratificando que somos ciudadanas de segunda categoría. Que tú y yo, sí, mi amor, que tú y yo, porque se vulneran nuestros derechos fundamentales. Esto no es algo que tú y yo vamos a definir. Está definido por los principales abogados constitucionalistas del mundo entero. Entonces, permíteme decir algo, República Dominicana. Permíteme decir algo. Entonces, Carmen Falsémica fue remitida, pero déjame contarte. Natalia, pero es que ya te escuché. Fue remitida a 3 hospitales, manita, y murió con 19 años. Y su caso vamos está a escucharnos, ahí. vamos a escucharnos. Vamos a escuchar. Exacto, vamos a escucharnos. A mí siempre me hace tanto ruido escuchar este reclamo abortista de parte de los grupos feministas. Ahí vamos con la tergiversación. El reclamo abortista. El reclamo para poder decidir sobre tu vida y tu salud cuando esté en riesgo. Ese es el reclamo. No digas el reclamo abortista porque es tergiversación. No es tergiversación porque de eso es que estamos hablando. O sea, estamos hablando de terminar intencionalmente con la vida de un ser humano inocente en 3 situaciones, en 3 circunstancias. Entonces, me hace tanto ruido que hablen de la tasa de mortalidad materna, porque son unos datos astronómicos. O sea, nuestro país es uno de los países que tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo. Entonces, estas causas se resuelven con 3 cosas, que eso está probado, requete probado y ensayado en otros países. Chile, siendo un país latinoamericano, se puso por encima de los Estados Unidos en el manejo de sus mujeres embarazadas. 1, con buena alimentación. Chile tiene 3 causales.
luego esto lo hizo antes de sucumbir a las presiones internacionales. Antes de sucumbir a las presiones internacionales, Chile estaba por encima de los Estados Unidos en el manejo de las embarazadas. Número 1, con buena alimentación. El manejo de la embarazada? ¿Qué tú te Número 2. Pero tienes que especificar porque no se entiende. Cuando tú dices está como número 1 en manejo de embarazadas, ¿a qué te refieres? En que descendió su mortalidad materna, descendió a unos números que superó a los Estados Unidos sin haber recibido las causales, sin haber sucumbido a esas presiones internacionales. Entonces voy a terminar. Lo primero era una buena alimentación. Tanto afecta una mala alimentación, una alimentación pobre durante el embarazo, como afecta la subida de peso descontrolada. Lo segundo es una buena atención a la paciente, una buena consulta obstétrica y atención durante el parto y darle buena información a la paciente de cómo manejar su embarazo. Con esas 3 cosas, sin aborto, redujeron su mortalidad materna y ya eso es un caso que tenemos sabido. Por otro lado, la tasa de mortalidad materna, las causas principales son trastornos hipertensivos, que son en el tercer trimestre, son sepsis del puerperio, que eso es después del parto, infecciones que se manejan con antibióticos, o sea, en la buena consulta obstétrica, y, o sea, es un 70%, sobre un 70% que se maneja, que no tiene, o sea, que ni siquiera que no tiene que ver con el aborto, sino que está muy lejos del reclamo abortista, que es en las primeras 12 semanas. Perfecto. Cuando hay una complicación eso no es verdad. por debajo de las Eso 12 es una semanas, mentira. Te doy un ejemplo. Eso no, te voy a dar los datos. Sepsis es una de las principales causas de mortalidad materna. Estamos de acuerdo. Te voy a dar los datos. Recientemente, busquen el hashtag Las Causales Van. Muchas personas se han sentido más cómodas contando sus historias. Varias de las historias que han surgido tienen que ver con infecciones que han tenido, estas sepsis de las que tú estás hablando, infecciones que han tenido porque se ha muerto ningún doctor le va a dejar un bebé muerto dentro del útero. Busca las historias, Si tú quieres decirle, pero perdón, mi amor, déjame terminar. Así, eso es una negligencia médica. Es una negligencia por miedo a ir a la cárcel, por miedo a ir a la cárcel. Juliana murió en el Palmarejo, yo hablé con su hermana, murió. Yo tengo su expediente médico. Mi mejor amiga Juliana murió. Tu mejor amiga, tú eres una chica de clase media, manita. Tú tienes otros recursos, tú tienes otro privilegio. Tú tienes otros privilegios. El privilegio de haber nacido. Ok. Tengo una doctora. El privilegio de haber vivido por tener recursos. Una doctora, el privilegio de amiga mantenerte mía. viva o de que tu amiga se mantenga viva por tener la posibilidad de ir a un médico de calidad. Esta chica en Palmarejo, por ejemplo, fue remitida a 2 hospitales. En el segundo hospital, mi amor, la mandaron con calmantes a su casa. En su casa murió. Ella era madre de 2, madre soltera. Ella dejó a sus 2 hijos, pero de esos casos que estamos hablando. Carmen es falsémica. Carmen murió, ella es de un campo en Puerto Plata. Carmen fue remitida a 3 hospitales. El tercero fue el Hospital General de Santiago. Por no interrumpirle oportunamente el embarazo, Carmen murió con 19 años. Esa vida sí vale la pena. Claro. Varias chicas han compartido sus casos de sepsis que han estado hasta 2 meses que se rehúsan a hacerle un legrado por miedo a las consecuencias de la penalización del aborto. Negar un legrado a una mujer que tiene un feto muerto dentro de ella es una negligencia médica. Eso ni siquiera se constituye un aborto porque el bebé ya murió. Así es, ni siquiera se constituye un aborto, pero el temor a la penalización, el temor al castigo, ay mi amor, pero ve. No hay ningún temor. Pero los doctores no están atados de manos. Sí, están atados de manos. Y lo dicen los expresidentes del Colegio Médico Dominicano. 2 expresidentes del Colegio Médico Dominicano han incluso utilizado esa misma expresión. ¿Por qué? Los médicos no podemos hacer nuestro trabajo y salvar vidas. ¿Por qué hay médicos? En todos los otros países, esto ya es un debate añejo que hace décadas se superó. O
O sea, yo te digo, no está en cuestionamiento. Y lo mejor es que tú estás de acuerdo con esa causal, porque tú lo primero que dijiste es que hay protocolos que establecen eso, claro, que hay protocolos que abordan cómo tratarlo, pero sigue estando penalizado, sigue habiendo castigo y por lo tanto sigue habiendo riesgo para los médicos y las médicas para poder actuar en estos casos. Mira, entonces esa excepción tiene que estar integrada en el Código Penal. Te voy a decir, edemas, hipertensión, hemorragia, puerperio, sepsis de puerperio y otras complicaciones del embarazo y el parto. Todo esto sucede luego del tercer trimestre, incluso sucede luego del parto. Por eso es que me hace ruido, porque si el interés fuera realmente reducción de la mortalidad materna, estuvieran atacando los problemas que causan la mayor cantidad de muertes. En eso se está trabajando. Entonces, en el 2013 hubo muertes por aborto. Que tú digas Sí. que no poder interrumpir oportunamente un embarazo en el caso de riesgo de la vida de esa niña o de esa mujer es una mentira, mana. Que tú digas que eso no implica un peligro es una mentira, porque los casos están ahí. O sea, son públicos, de hecho. La gente solamente lo tiene que buscar. Busquen el caso de Carmen en Puerto Plata, falsémica, y lo van a encontrar. Busquen el caso de Juliana en Palmarejo y busquen el caso de Rosaura Almonte, de Esperancita. Esperancita murió porque primero no le comunican a su madre durante 2 semanas que ella tiene cáncer, que ella sufre de leucemia, no se lo comunican. Ella tenía un embarazo de 3 semanas y por esas 3 semanas se niegan a darle el tratamiento. Cuando finalmente se accede a darle el tratamiento, se lo dan sin desembarazarla, sin interrumpirle el embarazo, y le provoca una hemorragia, y de esa hemorragia esa niña de 16 años murió. Ok, yo sé que el caso de Esperancita es un caso muy triste y es un caso de muchas que no llegan a la prensa. Y es un caso muy, muy sonado, y también me surge la duda de que si realmente hubiera miles de personas que se dejaran morir por eso, tuviéramos miles de casos. Sin embargo, la mortalidad materna revela que eso no es cierto. Justo hablaba con una oncóloga que se dedica a dar tratamiento específicamente para cáncer, es ginecóloga obstetra, y me explica que en el caso de Esperancita se le dio quimioterapia. Y ella murió de la hemorragia luego de que se diera porque no la desembarazaron. No es por eso, pero... Sí, está en su expediente. Ok. Imagínate el caso. No puedes decir algo que tú no sabes, mana. O sea, no puedes hablar en base a algo que tú no conoces. Ok, vamos Yo te lo a estoy tener... diciendo porque leí el expediente. Claro, vamos a pensar en el caso hipotético de que haya habido una negligencia médica, en el caso de Esperancita, que según he visto en las personas que han hablado, doctores que han estado cercanos del caso, al parecer no. Pero vamos a pensar que hubo negligencia médica en ese caso. Cuando hay una negligencia médica, lo correcto es corregir y corregir ese caso para que no ocurra más. No usar ese caso para justificar la muerte intencional de miles de niños por nacer por un caso que no fue tratado correctamente. Sí, estamos de acuerdo, corregir. Y corregir implica darnos cuenta que la penalización absoluta, que no integrar excepciones, le cuesta la vida a niñas y mujeres, porque Rosaura era una niña de 16 años. ¿Tú sabías que en la República Dominicana se le da quimioterapia a las embarazadas? No en todos los casos, y hay procedimientos médicos no que son necesarios. Los necesita. Sí, no en todos los casos lo que necesita se le puede dar quimioterapia estando embarazada. Recordemos que la quimioterapia es veneno. Recordemos que la quimioterapia es veneno. Claro. Y hay situaciones en las que ese veneno puede acabar con la vida. Y el procedimiento es el siguiente. Poco probable. El procedimiento es el siguiente. Llega una paciente que tiene una condición médica y está embarazada. Como todos sabrán, el cáncer puede dar en diferentes lugares y de diferentes formas. Entonces, no es como una aspirina que se le da, bueno, tú tienes cáncer, te damos quimioterapia. No funciona así, sino que dependiendo del caso, hay una junta médica que determina el caso particular y qué es lo mejor para ese caso particular. Los estudios de cáncer ni siquiera se hacen aquí. Se lleva una muestra a los Estados Unidos y se tiene que esperar a que esa muestra venga
En ocasiones, incluso el tratamiento es extirpar el cáncer en caso de un cáncer de mama, que se puede hacer y se hace estando embarazada. En ese lapso de tiempo, en esa espera, se puede pensar que se le está retardando el tratamiento a una persona que lo necesite, pero en ningún momento, o sea, me lo acaba de decir la oncóloga que la llamé para reconfirmar. Le dije, mira, yo no quiero hablar. ¿El nombre de esta oncóloga es, perdón? La doctora Mejía. Okay. Doctora Mejía, ella trabaja en oncología. Okay. Dice, en ningún momento a una paciente se le deja morir o se le deja de dar un tratamiento porque esté embarazada. Nunca un doctor va a dejar morir a una paciente por no darle el tratamiento que necesita. Por eso es que repito, si en un caso específico hubo negligencia médica, si esa mujer no le retiraron ese bebé muerto, es una negligencia médica que se tiene que ver. Es una negligencia médica que se ampara en la ley, mana, porque no hay excepciones a la penalización ahora mismo. Es una negligencia médica que está en el marco de la ley. No porque está en el ahora marco mismo, de la claro ley. que sí, porque, volvamos al inicio. ¿Qué estamos discutiendo aquí? Estamos discutiendo que el Código Penal es la ley que define lo que es un delito o no y cuáles son las excepciones a ese delito. La causal vida, es decir, cuando corre riesgo la vida de la mujer, no está incluida como una excepción a ese delito. Entonces, lo que estamos diciendo es que debe estar incluida. Tú dices, bueno, como quiera los médicos no actúan en base a eso. Puede que haya médicos que sí y hay médicos que no. Puede que haya médicos que sí y hay médicos que no, pero de cualquier manera, si la práctica es así, debe estar en la ley. O sea, esa excepción debe ser incluida en la ley. Cuando corre riesgo la vida de la mujer, no debe haber un castigo por tratar de salvar esa vida. Es que no hay un castigo, es que... Mi amor, lo establece el Código Penal, pero es que este es el debate. Esto es lo que estamos diciendo, de eso es que estamos hablando, de que ahora mismo el Código Penal lo penaliza en todos los aspectos, en todas las situaciones, en cualquier circunstancia. Si tú estás de acuerdo con que esa sea una excepción que esté en el Código Penal, entonces no tenemos que seguir debatiendo sobre esa causal. ¿Tú estás de acuerdo? Lo que sucede es que hay una diferencia entre matar con intencionalidad. No se está hablando de matar. Hay una diferencia entre un... Eso es una manipulación discursiva, mana. Perdóname es por una manipulación discursiva, porque tú misma estás diciendo que eso se hace y que estás de acuerdo con que se haga. Y después dices que salve la vida. Matar intencionalmente. Claro. Lo que estamos diciendo es que eso debe estar explícito en el Código Penal. Cuando corre riesgo la vida de la mujer o de la niña, no debe ser castigado intentar salvar esa vida. No es castigado. Porque entonces no tenemos ningún problema con que esté en el Código Penal. Tenemos un problema con que esté en el Código Penal porque hay una diferencia con la intencionalidad. Hay una diferencia entre salvar la vida de la madre y que como consecuencia no deseada muera el hijo, a ir con las cánulas y la succión. Uno de las historias que han surgido en este momento es de un Natalia, médico. porque es que tú no me... Vamos a que ya termine. Exacto. Okay. Hay una diferencia con la intencionalidad. Sobre un tema tan fuerte, loco, porque es que de verdad estamos hablando de perder vidas humanas. Eso es... Porque yo también estoy hablando diciendo que en el Estado Dominicano la vida de la mujer no tiene valor. Es seguir diciendo que nosotras de verdad no somos ciudadanas de pleno derecho. No. Sí, es seguir diciendo eso, pero dime, Laura. Eso es una tergiversación. Hay una diferencia con la intencionalidad. Hay una grandísima diferencia entre tratar la vida de la madre, salvar la vida de la madre y que como una consecuencia no deseada, no estamos matando al bebé con intención de matarlo, a que muera como una consecuencia no deseada. Es más o menos, va a sonar un poco fuerte. O sea, que se le aplique el tratamiento y que pase lo que pase. Es una diferencia. Que se le aplique el tratamiento y que pase lo que pase. No que se mueran las dos. No, imposible, bueno, porque no te estoy diciendo. A Rosaura le pasó así. Ella tenía cáncer, le aplicaron la quimioterapia mucho tiempo después sin haberle dicho a su madre que ella tenía cáncer, que se le iban a mandar a hacer los estudios ni nada de eso. Se le aplicó el tratamiento mucho tiempo después, le causó una hemorragia porque no la desembarazaron. Un médico acaba de compartir una historia de que él lo vivió de una paciente de cáncer que ella necesitaban hacerle un procedimiento para poder alimentarla. Y para hacerle ese procedimiento necesitaban desembarazarla. No lo hicieron. Ella murió consumiéndose
porque no tenían cómo alimentarla. Ella murió consumiéndose, murió en la camilla del hospital. Es que eso es Con una historias negligencia como médica. estas. No es una negligencia médica si ahora mismo no hay excepciones a la penalización. Los médicos y médicas deben estar protegidos para poder salvar la vida de las mujeres. No se puede amenazar con 20 años de cárcel por salvar una vida. Natalia, salvar una vida y acabar intencionalmente con una vida son cosas diferentes. Es la diferencia que puede sonar muy fuerte entre un sicario que entra con intención y un bombero que no puede, No suena fuerte, suena como una manipulación simplemente. tratando de intentar salvar a 2 personas en medio de un incendio, solo logra salvar a una. Los pacientes se le mueren a los doctores de manera diariamente por condiciones diversas y no son penalizados por eso. En el caso del hijo en gestación es lo mismo. Cuando una paciente presenta un problema muy difícil, el doctor con un grupo de doctores multidisciplinarios determina qué es lo mejor para esa paciente y en ocasiones, lamentablemente, muere el hijo. Pero ellos ¿O es no necesario son interrumpir penados. el embarazo para poder dar el tratamiento? No son penados. Estamos hablando de la penalización, no son penados. Pero por es necesario salvar la interrumpir el vida embarazo de- para dar el tratamiento, ¿verdad? Hay casos hay casos en los que es necesario interrumpir el embarazo para dar el tratamiento. Por ejemplo, el caso de esa chica que necesitaba que se le realizara ese procedimiento quirúrgico para poder alimentarla, para poder tratarle su cáncer. Y Entonces, no pudieron en ese hacerlo, que caso- compartió el médico. en ese o por caso ejemplo, el caso de específico- Rosaura Almonte, que había que darle. Es que tú había sigues que mencionando darle el caso de quimioterapia. Rosaura, tú sigues mencionando el caso de Esperancita, cuando ya yo te respondí eso. Si en ese caso Es que tú no lo has específico, contestado. si en ese caso específico hubo negligencia médica, entonces se corrige ese caso específico, porque en la República Dominicana se da quimioterapia a las pacientes embarazadas que tienen cáncer. La vida de la madre ya está protegida. La vida de la madre no se deja a la intemperie porque no Ok, se ¿en qué puede ley lo tratar. dice? ¿En qué ley lo dice eso? No lo dice en ninguna ley. Entonces. ¿En qué ley dice que un doctor es penalizado En el Código si Penal. se le muere? 20 años. Porque no me dejaste terminar de hablar. Porque tú me hiciste una pregunta que yo ya entendí. Que yo no he terminado de decir. Lo que te iba a decir es, los doctores, por ejemplo, se le mueren pacientes en UCI. ¿Qué doctor es penalizado? Hay que hacer una ley que diga, cuando un doctor se le muere a un paciente en UCI, no es penado. No, se sobreentiende que el doctor hizo todo lo que podía hacer y que fue una consecuencia indeseada de su tratamiento o que simplemente el paciente no lo porque toleró estamos hablando de un más. procedimiento en particular. Estamos Claro. hablando del procedimiento de la interrupción del embarazo. En ese procedimiento ahora mismo hay un castigo de 20 años de cárcel. Que y ese no castigo es un procedimiento no tiene que excepción. sana. Una paciente que está Para embarazada tu de percepción. sana. tu Para mi percepción claro no. que sí. Una Pero tú sabes paciente que que está Laura, de esto. embarazada, Loren, una Loren, paciente que está perdóname. embarazada y tiene un problema médico, cuando se le retira el bebé sigue teniendo el mismo problema médico. A eso me refiero, el tratamiento Sí, del pero embarazo es necesario no sana embarazarla nada. para poderle dar el tratamiento. No, Loren, hasta mira, se oye, puede que es operar lo más una importante de paciente todo estando esto. embarazada. Oye, que es lo más importante de todo esto para mí. Si esa es tu postura por tu creencia ideológica, con las 3 causales, tú no vas a estar obligada. Si tú te enfrentas tu vida en riesgo, si tu vida está en riesgo, y tu médico o tu médica te dice, es necesario interrumpir el embarazo para poder salvarte la vida, tú tienes la decisión de decir, no, yo no lo voy a hacer. No importa las consecuencias, yo lo voy a mantener. Para salvar la vida de la madre, Tú vas no. a tener la decisión. Para salvar la vida de la madre, Sin el doctor las no le 3 consulta al causales, paciente. Sin las tres causales, no está esa decisión. Yo si enfrento una situación de ese tipo y mi médico tiene temor de ir a la cárcel porque ahora mismo está penalizado totalmente, mana. Yo estoy obligada a morir. Pero ¿cuántos doctores hay presos por salvar una vida? De hecho, hay varios casos. Por Esa ejemplo. es la realidad. No han ¿cuánto? llegado a los medios y se está haciendo un levantamiento Ok. sobre eso y Que hay varios casos. No hay casos de médicos. Lamentablemente. No hay casos de médicos que estén Lamentablemente. presos Y- por pero lo que yo estoy salvar la escuchando vida que de tú una sigues- madre. Tú sigues diciendo que tú como que estás de acuerdo con eso, pero no quieres que esté en el Código Penal. No es necesario que esté en el Código Penal algo que se hace de manera regular sin penalización. Debe estar en un marco legal que Un que doctor lo proteja. nunca es Debe estar en el penalizado marco legal. por salvar la vida de Sí es una penalizado, hay paciente, casos, incluso lamentablemente.
si ese tratamiento que le da a esa paciente causa indeseablemente la muerte de su hijo, no hay un doctor penado por eso. ¿Cuál sería ¿Por qué tú crees que en todos los países Sí, del mundo hay, una pregunta. eso ya se ha superado? Ok, tengo dos preguntas. Primero Sí. voy a hacer una. ¿Cuál sería el riesgo que podríamos tener en caso de que eso se ponga dentro del Código Penal? El asunto con abrir las causales, además de que no es un asunto necesario, porque ya es una práctica que se hace y que no está penalizada. Está penalizado en el Código Penal. La intencionalidad, con intencionalidad, el aborto, es que abre una puerta. Vamos a volver a poner el ejemplo de un paciente en UCI, que vamos a despenalizar ahora que si se le muere un paciente en UCI a un doctor, no está penalizado. Son cosas que abren una puerta. Entonces, si es algo que no está penalizado y no es necesario, porque los doctores no van presos por salvar vidas, entonces yo hago la pregunta al revés. Sí, van ¿Por qué presos. la insistencia de ponerlo en un código penal? Porque está penado, porque es lo mismo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que ahora se hace de cualquier manera. Entonces, si se hace de cualquier manera, la excepción puede estar. Pero yo te hago la pregunta, ¿una puerta a qué? ¿A qué tú crees que es una puerta? Una puerta a embarazos que no sean para salvar la vida de la madre, como lo dice ahí. ¿Y ojo, cómo va a pasar eso? ¿Por qué va a pasar Y eso? ojo, otra cosa, en países donde se ha aprobado esta causal, ¿Pero por qué pasaría eso? No voy a estoy decir, entendiendo sí, tu te estoy tu explicando. hipótesis. En los países donde se ha aprobado esta causal, en ocasiones es un juego de palabras con el riesgo de vida de la madre. Por ejemplo, yo tengo riesgo de montarme en un carro y chocar. Tengo ese riesgo, pero lo más probable es que no choque. Y en la definición de salud de algunas instancias internacionales, esta salud es totalmente amplia a salud emocional, salud física, salud social, salud espiritual, salud de toda la salud. O sea que en el riesgo de la salud de la madre, no la imposibilidad de salvar a los dos, entonces cabe esta causal. Ok, entonces, ahí hablamos un poquito, todavía tenemos encontronazos, no era solo que si está en el protocolo o no, sino que hay varias cositas que no están de acuerdo en la primera causal. Pero vamos a la tercera que mencionamos, y es la de violación e incesto. Sí. Ahí sí choca mucho el estoy en contra, estoy a favor de las tres causales, porque a veces no se habla de la vida de un feto. Primero te quiero hacer una pregunta. ¿A partir de cuándo se considera un ser humano? ¿A partir de cuándo tenemos que no solo pensar en la madre, sino pensar también en ese pequeño ser humano que todavía es un feto, todavía no ha nacido, pero que tiene su ADN diferenciado de la madre y del padre? No es el mismo ADN de la madre. O sea, no le pertenece a la madre. ¿Cómo llevamos eso? Yo no soy experto en el tema, solo pregunto eso a ustedes para que me expliquen. ¿Quién quiere empezar? ¿Quiere? Ahora mismo lo que estamos hablando es de que hay una persona que tiene vida, que tiene memoria, que tiene trayectoria, que tiene familia, que tiene derechos. Esa persona tiene la niña o la mujer. Ok, sí, la madre. La madre. Esa persona tiene una calidad de... No, porque es que no solamente su condición de madre, es un ser humano, mana. Pero que O sea, si yo me embarazo, yo no dejo de ser Natalia Mármol. Y hay que venir y Yo preguntar, sigo ¿cuándo es un siendo ser humano? la hija de Roldán, yo sigo siendo la hija de Beri, yo sigo siendo la esposa de David, o sea, yo sigo ¿Cuándo? siendo un ser humano. Entonces, yo como ser humano, como ciudadana, yo tengo derechos, la Constitución me protege, el Estado me protege. Y parte de esos derechos fundamentales son derechos que deben ser inalienables. Parte de esos derechos fundamentales es el derecho a la dignidad, que se me ve desprotegida si me obligan, y está establecido así en acuerdos internacionales de los que República Dominicana es signatario, se me ve desprotegido ese derecho a la dignidad si en el caso de un delito que se comete sobre mi cuerpo, me obligan a tomar una decisión de si mantenerlo o no. Pero cuando es derecho ya de la criatura que lleva esa madre en su vientre, que necesita, que tiene que vivir, que tenemos que defender la vida de él sin pensar, porque ¿por qué la madre debería decidir sobre su vida? Y no crean que estoy a favor de ninguno de los dos lados. La pregunta aquí es que me choca mucho cuando es de una Porque aquí violación. estamos ¿Por qué la hablando- madre dice tú vives o tú no? Porque estamos hablando de un proceso de gestación frente a un ser humano que tiene una vida hecha.
O sea, estamos hablando de un proceso de gestación frente a un ser humano. Cuando se enfrentan dos derechos, ahí el Estado debe decidir. Y en el caso de la mujer o de la niña, no tenemos por qué aceptar ser ciudadanas de segunda categoría. No tenemos por qué aceptar... El feto sí. No tenemos por qué aceptar Y el que feto puede ser hembra. se nos nieguen nuestros derechos. Estamos hablando de la persona, loco. Tú estás hablando de la protección de la vida de las mujeres. El hijo de en gestación de puede las ser una niñas- hija. De las niñas y las mujeres. De las niñas y las mujeres Los que ya niños viven, es que ya tienen memoria, que desde ya la tienen concepción. familia, que ya están aquí, no un proceso gestacional. No estamos hablando de un proceso gestacional. No, Estamos pero yo te hablando estoy de un ser diciendo que tú humano. estás Y yo hablando- quisiera, claro. ahora mismo, yo invito, por ejemplo, yo invito a todas las personas que tienen hijas, que tienen hermanitas, que miren a sus ojos, que miren a los ojos de una niña de 10, 12 años, que se pregunten qué harían en ese caso, qué decidirían hacer. La mayoría de las personas dicen, yo quiero que esa sea una decisión de mi familia. En ese caso de que me violen a mi niña, yo quiero que esa sea una decisión de mi familia. En ese caso en la que ocurre un crimen de ese tipo, nosotros deberíamos tener la posibilidad de tomar esa decisión, y eso no es al libre albedrío. Hay protocolos que establecen para identificar que realmente hubo un caso de violación y para establecer plazos definidos que, como les decía previamente, pueden llegar hasta, por lo regular, la media son 12 semanas en otros países. Yo tengo varios puntos con el tema de la violación. Es uno de los temas más sensibles. En esos casos, a mí me llama muchísimo la atención que hablen de derechos, porque los derechos están consagrados para todos los seres de la especie humana. Inmediatamente se une un espermatozoide con un óvulo, se forma un individuo de la especie humana. Y ese individuo de la especie humana también tiene derechos, y tiene derecho a la vida. Y en nuestra Constitución se consagra el derecho a la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Cuando hablan acerca de los derechos de las mujeres, yo, o sea, de verdad, aunque tenemos una postura diferente, amo tu pasión porque yo sé que está totalmente bien intencionada. Lo que yo lamento es que discrimine por edad, porque una hija en gestación, una mujer en gestación, también tiene valor, también tiene dignidad y también tiene derecho a la vida. Hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos con casos de violación, y hay varios que se han hecho, pero este me llamó mucho la atención, que más de un 70% de las mujeres que decidieron mantener a sus hijos dicen que esa fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Y como yo me duelo con la mujer que ha sido violada, entiendo que lo que necesita es terapia, contención, apoyo, amor, necesita guianza. Lo que no necesita es haber recibido una violencia, un trauma, y entonces pasar de ser víctima a victimaria. Yo recientemente leí una joven que decía que escribía llorando luego de 25 años de su aborto, producto de un incesto. Bueno, era su padrastro, no relacionado con sangre, era su padrastro, y la llevaron a abortar. Y ella dice, lo justificaron, ella tenía 12 años, dice, lo justificaron como que era el interés superior del niño, cuando en realidad lo que hicieron fue tapar el asunto. Entonces, Natalia habla de la cantidad de violaciones que hay, y al mismo tiempo que habla de eso, No hable de cantidad de violaciones. O sea, que hay muchas violaciones, que hay una gran cantidad de violaciones, y con eso, o sea, estamos totalmente en contra, y hay que hacer algo para eso. Lo que me sorprende es que la propuesta sea aborto, porque ¿qué sucede cuando se apruebe el aborto por violación? No es la propuesta, perdón, Loren, pero no es lo que se está diciendo. Ok, Lo que se está diciendo es despenalice. Déjame terminar la idea y luego tú... Ok, no, y para luego que tú... no diga que yo dije una cosa que yo no dije. Luego me refutas. Cuando se está hablando de una violación, y entonces lo que se pone es que se despenalice el aborto en este caso particular. Yo voy a explicar una cosa en medio minuto, y es que la relación sexual no siempre es tan efectiva de una.
sea que una niña que ha sido violada, por lo regular, está sufriendo una violación recurrente al punto en el que queda embarazada. Entonces, lo que estamos diciendo es que esa niña puede tomar la decisión junto con sus familiares. Vamos a ver, uno de estos familiares es el que la está violando y puede borrar, puede terminar con la única evidencia que se tiene de la violación. Entonces, eso no protege a la niña, no protege a la niña para nada, no la ayuda, no desaparece el trauma, no borra la violación, no la ayuda a crecer. Incluso hay un grupo, no sé cómo llamarle, una sociedad de mujeres que han concebido producto de violación y dicen, este bebé ha sido parte de mi proceso de restauración. Si yo no hubiera tenido este bebé, no sé dónde yo estaría hoy. Y dice la señora que se llama Jennifer, ella tiene un testimonio increíble. Ella dice, yo he hablado con cientos y cientos y cientos de mujeres que han concebido por violación y no me he encontrado con la primera que me diga que lamenta haber tomado esa decisión. Sin embargo, he hablado con cientos y cientos y cientos de mujeres que han abortado y la diferencia ha sido abismal. Sí se pueden arrepentir, sí se arrepienten de haberse vuelto ellas las victimarias y de haber acabado con la vida de sus hijos. Listo, entonces en este caso no se está hablando de juzgar o no a la persona que tome esa decisión en un momento determinado, si es víctima de violación o en el caso de una familia que lo defina así para una niña, para su hija que ha sido violada. Se está hablando de que para proteger un derecho fundamental, esa decisión debe ser parte de esa persona. Si tú te ves en esa situación, como tú estás diciendo, que para ti tú crees que es mejor mantenerlo y que para ti las personas que han atravesado esto y deciden mantenerlo están más felices, tú puedes a partir de esa decisión, tú puedes tomar la decisión que tú crees, ¿tú entiendes? A partir de ese precepto, a partir de esa de tu ideología, tú puedes hacerlo, tú puedes mantenerlo. Eso nadie te va a obligar, a lo contrario. Y si tu preocupación es que las mujeres que pasen, que atraviesen por esta situación, lo hagan de esa manera, tú puedes desarrollar campañas de orientación para promover lo que tú consideras que es correcto, porque tú estás en tu derecho. Ahora, una persona no es una consideración, es tu consideración personal. Tú estás diciendo que se sienten mejor las mujeres que lo mantienen que las que no. Eso no define, eso no puede primar al momento de establecer una legislación que protege o vulnera derechos. Claro, excelente, que proteja o vulnere derechos, excelente, Entonces, que proteja o vulnere el derecho de la vida de una persona que fue concebida en violación. De que prima aquí el derecho de la niña o la mujer que ha sido violada. De eso estamos hablando, no. de que ese derecho es el que prima y no es algo que yo lo estoy diciendo, es algo que está establecido por los principales abogados constitucionalistas de nuestro país, es algo que está establecido en los acuerdos internacionales de los cuales República Dominicana es signataria y es algo que está establecido en la comunidad internacional porque la mayoría de los países integran esta excepción. Entonces, en ese marco, cualquiera puede decidir si mantenerlo o no, pero es muy fuerte decir que hay que preservar ese embarazo para que eso sirva como prueba del delito. No si tú dijiste eso, está súper fuerte eso. Yo pienso en esta niña de Asua que hace 2 semanas se hizo público su caso, que ella decía, tengo miedo a morirme, tengo miedo a morir. Y no es verdad que esto pasa en una familia de clase media o de clase alta y no van a tener la posibilidad de tomar una decisión. Pueden tomar una decisión. En esta niña o en cualquier niña o en cualquier caso, yo creo que tenemos que ser un poco más humanos, un poco más sensibles y no decir que tú que estás sentada aquí en esta comodidad, con tu aire, y puedes elegir el destino de esa niña de 12 años que fue violada y que, como tú dices, quizás había sido violada sistemáticamente. Claro. Es muy cruel tomar una decisión
por esa persona afectada. Es muy cruel tomar la decisión por el hijo en gestación también. Tú puedes tomar la decisión por ti. Y es por esto que la mayor parte de la sociedad está de acuerdo. Es por esto que la mayor parte de nuestros políticos y políticas están de acuerdo. Es por esto que la mayor parte de los estados del mundo están de acuerdo y ya han tomado una decisión al respecto. Déjame hablar del caso de esa muchacha de 12 años. Aquí Uh-huh. todavía estamos debatiendo algo que hace rato en el mundo entero ya está establecido, porque no se pueden vulnerar derechos fundamentales de las niñas y las mujeres, porque nuestras vidas y nuestra salud sí importan. De eso es que estamos hablando. Y estamos hablando de que hay un sector muy minoritario que se ha inmiscuido en la toma de decisiones de nuestros legisladores y del Poder Ejecutivo y han frenado este proceso que la mayor parte de nuestros funcionarios y legisladores están de acuerdo. Entonces se ha frenado ese proceso y eso en un Estado democrático no puede pasar. Y por eso hay mucha gente que se está organizando, que está levantando la voz y como en luchas sociales pasadas va a tener esa conquista, Yo he participado de varias luchas sociales como fue la lucha contra la cementera, que se instalara una cementera en los Haitíes, y esa lucha la ganamos, como la integración del 4% para el presupuesto de educación, y esa lucha la ganamos, como 2 años y medio de lucha en Marcha Verde por una justicia independiente, por el fin de corrupción. Estamos viendo cómo esa lucha está dando frutos. Entonces, la lucha organizada, colectiva de la sociedad civil sí rinde frutos y la lucha por los derechos va a avanzar y el reconocimiento de los derechos de las niñas y las mujeres va a seguir avanzando. Hasta hace poco más de medio siglo, nosotras no éramos consideradas ciudadanas suficientes para poder votar. Hasta hace más de quizás 30, 40 años no éramos reconocidas con la calidad suficiente, con la facultad suficiente para dirigir instituciones. Y todavía estamos enfrentando muchísimas limitaciones para poder ser reconocidas en nuestro derecho de participación política, en tener salario igualitario, en República Dominicana las mujeres ganan más que los hombres, pero sí. No, un 20% menos, lo muestran los estudios. Bueno, está publicado ahora, te lo mando ahorita. Ok, en el mismo puesto hay un 20% menos. De cualquier manera, son muchas las limitantes que enfrentan las mujeres y yo creo que en eso como podemos coincidir todo el mundo. Y esta es una expresión más de esa desigualdad. Esta es una expresión más de esa exclusión. Cuando se nos obliga a morir, cuando se nos obliga a vulnerar nuestra salud, cuando se nos desprotege nuestra dignidad sin darnos la facultad de decidir, se nos está marginando, se nos está excluyendo y es un resultado más, una expresión más de esa desigualdad. Nosotras vamos a seguir luchando para que nuestros derechos sean reconocidos, porque yo, por ejemplo, yo quisiera traer al mundo a una niña que ella sepa que puede ser presidenta si le da la gana, que ella sepa que ella es una ciudadana de pleno derecho, que ella sepa que ella tiene poder sobre ella misma y que no es un ser sumiso, sometido, por cuya vida puede decidir otra persona. Yo no quiero meterme no me quiero meter en el lado feminista. De eso es que se está hablando. No se está hablando de eso. Sí, de eso es que se está hablando, de eso es que se está hablando. No es más nada. O sea, yo creo que... Carlos, pero ponle tiempo porque... Ok, vamos, termina la idea. Claro. ¿Quieres terminarla? Dale. Me resulta súper difícil entender qué tiene bloqueado el Código Penal ahora mismo cuando hay un acuerdo, y esto no es contigo, tú tienes todo el derecho a tener tu posición y tu opinión. Y cuando las 3 causales ya estén incorporadas en el Código Penal, tú si enfrentas, que de verdad honestamente espero que en ningún momento, nunca en la vida tenga que enfrentar ninguna de estas 3 situaciones, pero si lo enfrentas tú vas a tener la posibilidad de decidir cuándo sean integradas estas 3 causales. Ahora, la verdad es que me llama la atención porque en este momento, luego de tanto debate, luego de tanto consenso, luego de tanto respaldo que han tenido estas 3 causales, todavía este tema está frenado en el Código Penal. Ok, voy otra vez en el caso de las violaciones, porque se fue como un poco feminista y no me quisiera meter ahí.
porque en este país hay oportunidad, gracias a Dios, hay igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Y si fuera un reclamo de las mujeres, yo como mujer no estaría aquí en contra del aborto. Lo que quiero decir es que me pareció totalmente interesante que ella mencionara a esa niña de Asua que quedó embarazada producto de una violación. Yo entré a redes sociales y veía cómo la gente hablaba de ese caso como que fue un fallo el no haberle permitido un aborto a esa niña. Y yo busqué la noticia porque yo dije, wow, qué triste, y qué triste que la gente esté sugiriendo aborto. Cuando veo la noticia, la niña tiene 6 meses. 6 meses de gestación. O sea, la gente está... Ya es un feto formado. Exacto, la gente sí, está... ya la oportunidad en ese momento pasó. Ya está... No se le permitió cuando se debía haber permitido, que eran las 12 semanas. Ok, entonces, no está hablando de 12 semanas, que yo el otro día vi un feto que salió íntegro de 13 semanas, era varón, se le veía hasta el pene, todo se le veía, todo estaba formado, es un ser humano completito, hasta tiene la forma del ser humano. Y en este caso, me puse a ver esa noticia. La niña lloraba, la niña estaba muy triste, muy asustada, claro. Tenía pocos recursos y ella decía que tenía una cama rota y que tenía que compartir la cama con sus hermanos. Ella quería recursos. La mamá decía que fue al hospital y que porque ella no tenía el dinero suficiente no le hicieron la sonografía. Eso es una injusticia, como que me vuela la cabeza. Yo digo, ¿cómo es posible que en la República Dominicana no se le dé a una menor de edad embarazada, a cualquiera, ¿verdad? Pero a una menor de edad embarazada, porque no le faltó 500 pesos, no le hagan la sonografía? Eso es un fallo del sistema de salud. Terrible. Y es lo que está reclamando la madre. Y la vecina dice que se sabe el nombre del violador. Y sabe que por aquí hay unas personas que están haciéndole esto a las niñas. Y yo lo vi varias veces y yo dije, en ningún momento, ninguna pidió aborto. En ningún momento, ninguna dijo que era un pesar la bebé. Estaban pidiendo recursos, estaban pidiendo salud y estaban pidiendo justicia. Pero en las redes sociales, justicia para el violador, que se sabían hasta el nombre. Y ella mencionó también el caso de la niña de 9 años. Yo no sé si ustedes saben que aún habiendo nacido la niña, el violador duró 1 año para que lo agarraran. Y tengo un caso que me tocó sacar ropita de un padre que violaba a sus 3 niñas. 3. Y se descubrió cuando la chiquita quedó embarazada. Una cosa terrible, la niña no tenía nada. Y ese señor está suelto todavía. Entonces, uno quiere este tipo de cosas que dice que debe ser decisión de la familia, que cada quien debe decidir. Ese bebé también tiene dignidad. Su vida, no hay unos humanos que sean más humanos que otros. No hay una persona que, porque yo fui concebido en violación, valgo menos. No. Toda vida vale, toda vida tiene dignidad, toda vida tiene valor. El ser humano tiene valor intrínseco por el hecho de ser humano, no porque otra cosa se lo dé. Y uno no debe poner en un tercero toda la existencia de un ser humano. ¿Cómo yo podría mirarle a la cara a una persona producto de una violación y decirle, mejor tú hubieras estado muerto? Tu mamá debió poder decidir si borraba tu existencia o no. ¿Cómo uno puede decirle a la cara a una persona que toda tu existencia no se lo va a decir, pudo pero haber... fue decisión de ella. Mira, fue decisión de ella y lo tuvo. Y yo estoy de acuerdo contigo muy cruel, con es respecto muy cruel. al tema de la justicia. Aquí eso es terrible. O sea, realmente tenemos mucho por hacer todavía para que el Ministerio Público eficientice la persecución y el castigo de violadores. Porque además hay mucha protección, hay mucha protección social. A los niños no hay se mucha le protección. da, Yo estoy en eso completamente. No se le da la protección que se le da al completamente violador. de acuerdo contigo. Pero lo que sí
es lo que sí está más que establecido, porque aquí no estamos hablando en el marco de un marco filosófico, en un marco de una conversación teocrática, estamos hablando en el marco de un debate de derechos, ¿verdad? De un Estado social democrático de derecho, como reza nuestra Constitución. Y ahí hay de un derecho que prima. Prima el derecho a la dignidad de esa persona que ya está formada, que ya antes que ese proceso antes de gestación. Que el derecho a la vida. Antes que ese proceso de gestación. Que es un prima ser el humano. prima el derecho a la dignidad, sí. Es así. No, el derecho a la Tú vida puedes decir que está no, pero por habla con encima. cualquier abogado constitucional, ¿no? El derecho a la vida está por encima del derecho a la libertad, a la dignidad, a cualquier otro derecho. No existe ningún otro derecho. El derecho si a no la vida puedes nacer. Nosotros tiene no podemos. Límites. El derecho a la vida tiene límites también. Si vamos a tener una... Yo no soy abogada constitucionalista y tú tampoco, pero... Lo que han explicado, he visto entrevistas de prominentes abogados constitucionalistas, es que explican que esos límites están establecidos, como dicen, cuando termina mi derecho, empieza el otro. Exacto. Entonces, excelente. Por ejemplo, cuando termina mi derecho a la dignidad, de la legítima defensa, el derecho. El caso de la legítima defensa es un límite a ese derecho por ponerte una referencia. ¿Tú sabes lo difícil que es probar la legítima defensa? Tú Igual sabes que no puede en el haber, Código Penal. Claro, tú sabes que no puede haber una Lo que no está premeditación. en el Código Penal son excepciones para poder salvar la vida, proteger la salud y proteger la dignidad de las niñas y las mujeres todavía en el siglo XXI. Eso es lo que no está en el Código Penal. ¿Cuál La es legítima defensa sí. ¿Cuál es la agresión de ese bebé? La premeditación que hay que hacer para acabar con su vida. No, la legítima defensa no enmarca esta excepción a esta causal. No, lo que te estoy diciendo es que es un ejemplo de cómo ese derecho que tú dices tiene límites. Eso es lo que te estoy diciendo. Es una muy difícil de probar situación en la que posiblemente el agresor sea despenalizado. Pero en el caso del derecho a la vida de un inocente, no se puede vulnerar por el derecho a la libertad de un tercero. Y tú no puedes decirle a una persona que haya sido concebido en violación que su derecho a la vida debió depender del deseo de otra persona, incluso de su mamá. Creo que ambos hemos dado nuestra postura ya. Sí. Se está alargando un poquito el debate. Y si no dejan, yo sé que nos vamos a tirar aquí los 5 días. 3 horas. Pero algo sí quiero dar positivo. Me gusta dar cosas positivas al final del debate. Ambas posturas tienen buenas intenciones. Eso lo mencionaste en una parte del discurso y me encanta eso. Creo que no solo el derecho, es el deber de cada dominicano, el deber de cada, ciudadano del mundo, no importa el país, opinar sobre temas como este, porque si están en desacuerdo conmigo me pueden también refutar, pero entiendo que todos debemos opinar porque en cierta manera pertenecemos a la sociedad y nos puede importar ese momento para alguien que es parte de nuestra familia, para un amigo, para un vecino, que al final de todo siempre vamos a estar cubriendo sus derechos, somos todos dominicanos. Yo lo que quiero es que ahora la gente en sus casas pueda opinar también, que digan, mira, me voy por esta postura por tal razón, me voy por aquella por tal razón. Ambas dieron su postura, gracias Loren, gracias Natalia. Gracias Carlos. Ambas le vamos a poner las redes sociales ahí para que vayan, también le digan a ellas, mira, opino esto, opino lo otro. Siempre, y atención, esto es lo único obligatorio, siempre bajo el marco del respeto. Aquí no vengan, el que vaya a insultar a una persona, por favor me la bloquean. Igual los que estén insultando en cosas del show de Carlos Durán, lo voy a bloquear, porque si se sale de lo que es el respeto, entonces ya no es debate, es insulto. Gracias a ambas de verdad. Suscríbanse al show de Carlos Durán y si quieren más debates como este es muy interesante, pero si quieren algún otro tema, también coméntenlo debajo. Si quieren una segunda parte, díganme también quién quiere que traiga aquí. Míralo ahí, las redes de ellas.